Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Mi nombre es Ana para los que no me conocéis todavía y como cada lunes y viernes vamos a hablar sobre las últimas noticias desde España. Así que sentaros, coged algo para picotear, para beber, para comer y vamos allá. Tenemos tres noticias muy informativas, interesantes e importantes para conocer la situación actual aquí en el país. La primera noticia va a ser sobre un hecho que muchos realmente piensan que es así, pero en realidad es totalmente lo contrario. Vamos a hablar sobre los extranjeros que emigran a España para vivir y trabajar. ¿Realmente solo viene la gente que no está cualificada? ¿Qué porcentaje de todos los extranjeros están realmente sobrecualificados para el trabajo que están desempeñando en comparación con los españoles? Lo vamos a ver todo en el vídeo de hoy. También hablaremos sobre los precios de combustible en España, gasolina y diésel, qué es lo que está ocurriendo y por qué durante esta próxima semana tan solo van a subir 10 céntimos o más el precio de los combustibles aquí en el país. Y la última noticia va a ser sobre la falta de trabajadores en sanidad, sobre todo enfermeras y médicos. ¿Y a dónde se van nuestras enfermeras? ¿Qué países son los más populares ahora mismo para la gente que han estudiado aquí en España, pero se van en busca de mejor trabajo y mejores condiciones laborales? Todo esto lo veremos en las noticias de hoy. Vamos a empezar con la primera noticia y es sobre los extranjeros que emigran aquí a España. Existe un pensamiento popular, llamémoslo así, que muchísimas personas, sobre todo los españoles que viven aquí o los que ya residen aquí durante mucho tiempo y no son españoles por segunda nacionalidad, muchos piensan que los inmigrantes, los que vienen aquí, emigran a España con la idea de trabajar, integrarse a la comunidad, buscar un empleo. No tienen ningún tipo de estudios, muchos piensan que son gente que rara vez han terminado tan siquiera un colegio y vienen aquí para delinquir, para trabajar de lo que sea y salir adelante de alguna de las maneras, ¿no? Que no vienen a traer algo positivo y a colaborar en la sociedad aquí en España. Y realmente no podríamos estar más lejos de lo que realmente es. Es muy triste que la gente lo piensa por el mero hecho de que alguien esté emigrando aquí al país. Hay muchísimos países en el mundo y obviamente es cierto que tal vez una parte de inmigración que existe hacia España puede ser de gente que no tienen estudios, de gente que no han terminado los estudios, de gente que solamente han terminado el colegio por diferentes motivos en su país que no les han permitido hacer este tipo de estudios y especializarse en algo, graduarse en algo. Y por eso están buscando algo de mejoría al venir a España. Pero una enorme parte de los inmigrantes, de la gente que viene aquí a España para vivir y para trabajar, realmente son gente con estudios altos y cualificados. Por ejemplo, hay muchos que han ido a la universidad, que han hecho másters, incluso que son profesores. Hay muchísimas personas que son abogados, que son médicos, que son enfermeros, profesores, arquitectos, ingenieros, trabajos orientados con la industria o trabajos orientados con las tecnologías informáticas. La gente tiene sus profesiones. De hecho, según la última encuesta, la más importante de de toda Europa, de toda la Unión Europea, mejor dicho, la mitad de los extranjeros en España, que es un 54%, ¿de acuerdo? La mayoría trabajan por debajo de su calificación, o sea que están sobrecualificados para el puesto que están desempeñando. Por ejemplo, muchos mientras que están homologando su título o porque no tienen la opción de homologarlo, lo que sea, han tenido profesiones muy buenas, consideradas muy buenas. Todo trabajo es digno, hay que decirlo, nadie se avergüenza de ningún tipo de trabajo. Aquí en España la gente sale adelante y está orgulloso de tener un trabajo, da igual cuál es. Pero hay trabajos obviamente mejor pagados que se consideran como prestigiosos, ¿no? En algunos países. Y en ese tipo de empleo no pueden pasarlo aquí a España sin terminar algo más de estudios, sin homologarlo, sin añadir algo más al respecto y terminan trabajando en hostelería, en sector servicios, en limpieza, en cualquier tipo de restaurante, bar, cafetería, etcétera,
recepciones, algunos terminan mejor en agencias inmobiliarias o correduría de seguros, lo que sea, pero esto es lo que existe. 54% están sobrecualificados para los puestos que están desempeñando, frente, curiosamente, al tan solo 32% de los españoles. O sea que de los extranjeros que vienen aquí a trabajar, más de la mitad están sobrecualificados para el puesto que están desempeñando, y de los españoles que están aquí en España, solamente el 32% lo están. No significa que los españoles no tengan estudios, lo que pasa es que por tener obviamente los papeles de aquí del país, por nacer aquí, hay más facilidad a la hora de aplicar a los puestos de trabajo según los estudios que ellos tengan. Y aquí viene otra dificultad, tanto para los españoles como para los extranjeros en general, para la gente que vive aquí en España, para los residentes legales en España, a la hora de tener varios estudios o estudios terminados, estudios homologados, es difícil encontrar cualquier trabajo, porque mucha gente dice, me da igual de qué trabajar, trabajo en limpieza, trabajaré en McDonald's, si hace falta, trabajaré en cualquier sector, haré lo que sea, cuidado de mayores, lo que sea, para tan solo poder establecerme y empezar por algo y no gastar mis ahorros mientras que estoy esperando un mejor trabajo para mí. Y muchas empresas no contratan a la gente así. Muchas empresas piensan que no vale la pena contratar a un empleado que está sobrecualificado porque piensan que en cualquier momento, cuando vea una oferta mejor, se va a ir y va a dejar la empresa otra vez con falta de trabajadores. Así que no se suelen arriesgar. Muchos lo dicen abiertamente que está sobrecualificado. A mí me ha llegado a pasar, de hecho os lo puedo comentar. Y en un momento dado, cuando una persona busca en cualquier sector, en donde sea, cuando te llamen y te digan, estás sobrecualificado, no le vamos a ofrecer la entrevista, muchas gracias, pero no. Y por mucho que tú intentes decirles que es que me da igual, de verdad, es que quiero el trabajo, no me importa, aún así se niegan. Ese es el gran problema también aquí en España. Así que es bastante difícil ser contratado cuando tienes estudios que te permitirían en teoría aplicar a algo mejor, con mejores condiciones, pero no encuentras este tipo de trabajo, encuentras otros para los cuales obviamente tus estudios son demasiado, digámoslo así. Así que esto existe, hay muchos extranjeros que vienen a España y no me gustan los estereotipos de este tipo, intentamos romperlos aquí también en el canal. Hay muchos extranjeros cultos, hay muchos extranjeros que tienen estudios, hay muchos que quieren tener un buen trabajo aquí en España, que quieren aportar algo a la comunidad, a la sociedad, a la economía española. Hay muchos tantos que quieren comprar varias propiedades, quieren montar su propio negocio, quieren hacerse autónomos aquí o abrir una empresa y realmente aportan una gran parte aquí en nuestro país. Al igual que estoy aportando yo, aportan ellos. Por lo tanto, realmente no es cierto que los extranjeros que vienen aquí a España, la gran mayoría no tienen estudios ni tienen ningún conocimiento de nada más, aparte de limpieza o cuidado de los mayores, etcétera. Lo que pasa es que es el camino más fácil para establecerse en España, para no tirar de ahorros y empezar a generar algo para su vida aquí, para ahorrar tal vez para el negocio, ahorrar, comprar la vivienda, lo que sea, que perder el tiempo durante año, 2 años, 3, hasta encontrar un trabajo que realmente les gustaría. Todo llega a su tiempo, pero creo que es una buena forma de enseñaros que no es todo tan malo como dicen muchas personas. Muchos extranjeros realmente vienen aquí para aportar su granito de arena. La siguiente noticia que les quería compartir es sobre los precios de combustibles aquí en España y la verdad es que están llegando a límites ya un poco preocupantes. Lo peor que hemos visto aquí eran 2 euros por litro de gasolina o diésel. Ahora todavía no estamos en este punto, eso sí, pero en todas las gasolineras donde hemos ido durante estos últimos días nos han dicho lo mismo, repostad el tanque lleno porque el precio va a subir al menos 10 céntimos durante este próximo fin de semana, que es este de aquí que viene ahora mismo. Por lo tanto, si vivís aquí en España o conocéis a alguien, comentádselo para que se repuesten ya, para que pongan el tanque lleno si pueden, porque los precios van a subir algo más. ¿Y para qué pagar de más? ¿Cierto? Hay que aprovechar mientras que el precio todavía está más o menos razonable, aunque ya está siendo algo más caro. La verdad es que son tensiones en el oriente, ¿vale? Lo que está causando todo esto. Hay una cadena, cada proceso tiene sus pasos, ¿vale? ¿Por qué suben los precios de gasolina y diésel aquí en España? Y no solo en España, estoy bastante segura que
otros países y otros mercados reaccionarán igual y también subirán los precios. Comentadnos si en vuestro país también han subido o más o menos veis que ya está empezando a subir. ¿Por qué pasa? Porque hay tensiones en el oriente, ya sabéis los conflictos que están sucediendo ahora estos últimos días, sobre todo, y son proveedores muy importantes de combustible crudo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Los inversores que invierten en este tipo de mercados en bolsa tienen muchísimo miedo de que en algún momento nos vamos a quedar sin el suministro o que va a pasar algo y va a trastornar todo el sistema de aportación de los combustibles a diferentes países y entre ellos España, obviamente. Por lo tanto, tienen muchísimo miedo, no quieren invertir y esto trastorna el precio en el mercado. El precio de crudo, de lo que es la materia cruda, ¿no? De combustible, se ha incrementado en los mercados y de ahí que al consumidor final, que somos nosotros los que vivimos aquí o en otros países que repostamos los vehículos, obviamente han notado esta subida. ¿Cómo es el precio a día de hoy? Precio medio, tirando por lo algo más bajo, 1,56 € de media en diésel y 1,67 € de media en gasolina. Y les voy a decir que en algunas gasolineras hemos visto el precio 1,80, perfectamente 1,80 para gasolina, 1,68, 1,70 casi por diésel. Es algo que ya empezamos a ver cada vez más y más. Y obviamente los coches en algunos casos son prescindibles, como grandes ciudades. Con coche moverse es mucho peor porque hay atascos, hay tráfico. Y coger un metro, tranvía, autobús, bicicleta, lo que sea, patinete eléctrico, sale incluso mucho mejor para moverse. Pero hay otras zonas como la nuestra, por ejemplo, que el movimiento entre diferentes municipios no es del todo tan cómodo como podría resultar y la única forma de llegar rápido a cualquier sitio, porque la rapidez es lo que se valora, cuanto menos tiempo se tarda en desplazamientos es mejor en muchos casos, pues un vehículo es la única alternativa al transporte público que en muchos casos todavía sigue siendo deficiente. No en todas partes de España, ojo, pero en algunas de ellas sí. Sobre todo municipios algo más pequeños, donde para llegar a un lugar tardas 40 minutos y con el coche tardarías 10, 15, como mucho 20. Así es como está la situación. Así que muchos usamos los coches y llevamos ya 3 meses de subidas en el precio de combustibles. Veremos a ver qué es lo que va a pasar. Los vehículos, obviamente, la gente los seguirá usando, no se van a abandonar porque sí, por los precios de combustible, pero sí es cierto que la gente ya limitará poco a poco y ya está pasando. Muchos limitan el desplazamiento que tienen que hacer, intentan aprovechar cuando van a algún lado y hacer varios recados o varias cosas, compaginarlo de alguna manera para no gastar tanto en los combustibles. Por ejemplo, si pueden ir andando al supermercado con un carrito, van. O si van a comprar, pues intentan comprar para toda una semana o 2 semanas para no tener que desplazarse tan a menudo. Obviamente el tema de trabajo, el colegio es algo que no te puedes evitar, pero desplazamientos así para compras pequeñas, etcétera, farmacia, todo lo que se puede hacer a pie, lo están haciendo porque realmente se ha vuelto algo más caro todavía. La última noticia que les quería compartir es sobre la falta de las enfermeras y los médicos aquí en España. De hecho, un dato muy curioso, según la última estadística oficial de España, el Instituto Nacional de Estadísticas, para el año 2027 en España faltará, ¿vale? Faltará más o menos 9,000 médicos en todo el país. 9,000 médicos. Imaginad esta cifra tan desorbitada. Esto es absolutamente increíble. El tema de las enfermeras también es algo muy fuerte porque obviamente mientras que los médicos hacen su tipo de trabajo, las enfermeras cuidan a los pacientes ya después o antes de cualquier tratamiento o intervención. También sacan la sangre, hacen análisis, muchas cosas, ¿no? Toman la tensión, la temperatura, van a ver a los pacientes o los que están ingresados y les cuidan mientras que están en cualquier tipo de tratamiento. ¿Qué pasa? Que también, aparte de las fugas de los médicos de aquí de España, existe una fuga muy, muy grande de las enfermeras o enfermeros desde España. Aquí en España la situación con la sanidad es muy complicada, mientras que en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, un ejemplo, ¿no? Así para que entendáis, en Estados Unidos los médicos es una profesión bastante prestigiosa y en muchos otros países del mundo también ganan bastante dinero.
Aquí en España no es el caso. Sí es cierto que ganan algo más, bastante, pero están haciendo muchísimas horas. Hay guardias que son inhumanas de poder aguantar a partir de cierta edad. Muchísimo estrés, muchos pacientes por médico. En general, las condiciones laborales en muchos casos no son las mejores, por decir algo. ¿Vale? Y el tema de las enfermeras es más o menos lo mismo. Tienen un ratio de paciente-enfermera absolutamente ridículo. De hecho, lo tengo aquí. En 2021, España contaba con 6,5 enfermeros, por estadística, 6,5 enfermeros o enfermeras por cada 1.000 habitantes. ¿Cómo puede ser esto? Incluso en Portugal, en muchos otros países, el número es mucho mejor que aquí en la zona. En España cobran de media entre 18 y 30.000 euros al año para ser una enfermera, para trabajar de enfermera o enfermero. Obviamente depende también de clasificación, depende de enfermería, de qué. Por ejemplo, en UCI o UCI neonatal es más alto. Al inicio de trabajo también es algo más bajito, más básico, y luego pues van sumando diferentes pluses, etcétera. La nocturnidad también se paga bastante mal en España, los festivos en este caso también, las deshoras, horas extra, y por eso se van muchos. Aquí en la pantalla tenéis un gráfico de a dónde, a dónde se fugaban antes las enfermeras de España. Y esto es bastante curioso porque hace varios años lo que vimos es que se iban a Reino Unido, se iban a Inglaterra, y había un pico tremendo de la gente que se iba ahí para vivir. Obviamente teniendo el inglés como el segundo idioma en mayoría de los casos aquí en España era algo fácil y además ofrecían buenas condiciones. Ahora ya a Inglaterra no se van porque también Brexit, obviamente la gente no quiere, es más diferente, es algo más complicado, pero han encontrado otro punto que es Noruega. Muchos enfermeros se van y enfermeras se van a Noruega a trabajar. Tengo aquí la estadística. Noruega es el destino estrella para las enfermeras y enfermeros españoles. La cantidad de enfermeros por paciente es muchísimo menor que en España y el sueldo es mucho más alto. Acordaros que aquí es de entre 18 y 30.000 euros y en Noruega es entre 52 y 62.000 euros al año. Además, el plus de nocturnidad se paga muy bien, los festivos se pagan muy bien y en general el trabajo, obviamente es un trabajo estresante, es un trabajo duro, pero comparando con España las condiciones son muchísimo mejores. Sí es cierto que recibes mucho más dinero, pero hay otras cosas que hay que sacrificar. Obviamente las horas del sol, con el sol brillando, así que hay que tomar suplementos de vitamina D. El frío, el clima es totalmente diferente que en muchas partes de España. No es tu país natal, obviamente, así que quedan aquí familiares o amigos, la gente que importa. Pero por lo demás, está muy bien. El coste de vida es algo más elevado, obviamente. Los productos frescos también son más caros en este país porque está mucho más al norte, es país escandinavo, más frío, menos posibilidad, digamos, de cultivar fruta, verdura, bayas, etcétera. Y por ende, se importan muchos más productos al país. Así que el precio es más elevado. Pero tienen muchas ayudas, por ejemplo, algunas enfermeras que han venido desde España, pues al principio están viviendo en un apartamento compartiendo habitación, no pagan el alquiler, tienen muchas facilidades, entre comillas. Así que muchos se van ahí. Noruega es el destino estrella para nuestras enfermeras de aquí de España. Y España lo que hace obviamente es, no la gente que vive aquí, sino el gobierno solamente está enseñando que hay un problema, pero soluciones no existen. Es muy fácil echar la culpa a todo el mundo, echar la culpa a la gente y vayan, no estudian enfermería, no estudian para ser médicos. En 2027 vamos a tener falta de 9.000 médicos, ¿cómo vamos a enterar la gente? En la seguridad social, que ya de por sí es complicado. En vez de quejarse tanto, pues deberían hacer algo al respecto, ¿no? Deberían mejorar las condiciones laborales. Tampoco es tan difícil. Cierto es que hay muchos pasos, hay muchas comunidades autónomas, hay muchas zonas que cada una va según de su padre y su madre, ¿no? Pero si se unificaran las cosas, si se aprobara alguna ley, decreto, no sé lo que sea, de alguna forma es imposible que no se pueda solucionar, ¿vale? Otros países van mejor que nosotros. ¿Por qué? Nosotros no lo podemos hacer mejor. Sí se puede, lo que pasa es que hay que hacerlo, hay que ponerse en ello.
Y hay que empezar a hacerlo ya, porque para 2027 la situación va a ser muy, muy complicadita. Incluso los hospitales privados ya están empezando a estar saturados en algunas partes porque la gente se desespera. Dicen, yo me cojo un seguro privado, es un gasto extra adicional al mes, pero me aseguro de que si necesito ir a un especialista, voy directo al especialista, no voy al médico general primero. Si necesito alguna prueba, me la va a dar y la voy a tener cubierta y la voy a tener mucho más rápido que por seguridad social. Es muy triste. Sé que deberíamos estar agradecidos por tener tan siquiera seguridad social, pero si es un servicio tan deficiente, tan sumamente deficiente en muchos casos, los que vivís aquí lo entenderéis, de que vamos a estar orgullosos por tenerlo y no poder usarlo bien, o no poder hacer todas las cosas porque las colas son interminables, o por nuestros trabajadores en medicina, en sanidad, que están exhaustos, que no pueden más, que huyen de España porque las condiciones son pésimas en algunos de los casos. Creo que no hay nada de lo que estar orgullosos en este caso. Y si la situación no cambia, va a ser todavía muchísimo más complicado. Mucha gente tirará por los hospitales privados, se van a saturar, se podrán construir nuevos, eso no es el problema, pero habrá eventualmente falta de médicos también en los hospitales privados. En el caso de que no vaya a haber nuevos médicos, el estímulo de estudiar medicina tan siquiera, ¿para qué? Para terminar así con ansiedad, con depresión, con malestar, porque tu trabajo no te ofrece condiciones dignas. Ahí ya cada uno va a decidir, pero la situación sin lugar a duda está invitando a profesionales muy buenos que necesitamos aquí abandonar España. Gracias por acompañarnos en el video de hoy. Les deseamos un buen día, un buen fin de semana y nosotros nos vemos en un nuevo video aquí en el canal ya el domingo. Y no os olvidéis que tenéis toda la información de nuestra consultoría. Muchas veces no la ponemos aquí, pero esta es nuestra página web, correo electrónico, el teléfono de WhatsApp para las consultas. Si necesitáis cualquier tipo de consulta, queréis programar una asesoría o queréis contratar cualquier tipo de servicio, no os olvidéis que tenéis toda la información aquí mismo y les podemos atender de lunes a domingo a través de WhatsApp y de lunes a viernes en el correo electrónico o el formulario que vayan a rellenar. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente video. Adiós.